Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, como todos los domingos aquí en CX30, los saluda Gabriel Mazarovich. ¿Cómo están? Precioso día hoy, fresquito pero precioso, para salir a caminar después de escuchar la radio. Les digo después de escuchar la radio porque hoy vamos a compartir un programa muy especial que va a estar dividido básicamente en dos bloques. Uno, el acto, la enorme movilización del PICNT del jueves, enorme. Hacía mucho tiempo que no se hacía una cosa tan grande. Si quieren ver la dimensión pueden mirar la foto de la tapa del Popular, no la van a ver en ningún otro lado, ¿no? Y vamos a compartir parte de lo que se planteó allí, y después el 60 aniversario del Moncada, tanto en Uruguay como en Cuba. Vamos a tener el acto que se realizó en el Teatro Florencio Sánchez y el acto que se realizó en Santiago de Cuba en el pie del heroico cuartel Moncada, hoy transformado en escuela desde el triunfo, desde un año después del triunfo de la Revolución, con el discurso nada más y nada menos que de Raúl Castro, que fue uno de los asaltantes del Moncada, que habló en la puerta, y del presidente de la República Oriental del Uruguay, el compañero José Mujica, que se transforma en el primer presidente sudamericano, ni que hablar de Uruguay, en hablar en un acto del Moncada. Por todo eso vamos a dedicar el programa entero a esto. Antes de meternos, porque tenemos mensajes ya desde temprano de compañeros, tenemos muy claro que hay otros temas para abordar y queremos, en primer lugar, hacer llegar nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestra denuncia a dos situaciones de conflicto que se están viviendo hoy muy complejas, que prometemos que vamos a abordar para este Popular escrito del viernes. En primer lugar, la situación de los queridos compañeros del gremio de la pesca, agrupados en el SUNMA, que hace 85 días que no pueden trabajar, por la decisión de la patronal, por la falta de compromiso con el país de las patronales de la pesca. Y están luchando con una enorme dignidad y con una enorme organización en situación muy difícil. Claro, es un conflicto del que no se habla, ¿no? Como son trabajadores y no tienen el peso ni la visibilidad de otras cosas, no se habla. Pero los compañeros no es que estén pidiendo más salarios, que hace 85 días que no pueden laburar. Entonces, les mandamos un abrazo muy grande, va a haber una nota, ya lo estamos combinando a los compañeros, ya hicimos varias, vamos a hacer más, porque nosotros estamos para eso. Y otro abrazo muy grande a los compañeros trabajadores de UPM, ¿se acuerdan de UPM, la vieja Bosnia? Bueno, resulta que hizo un despido por represión sindical, y los trabajadores se declararon en conflicto con los compañeros del Zunca, apoyando y trabajando con los compañeros del Zunca allá en Fraivento. También va a haber una nota el viernes en el Popular, porque a nosotros no nos compra con avisos UPM. Entonces va a haber una nota informando sobre la situación y la lucha que tienen los compañeros. Hay una instancia en el Ministerio de Trabajo. Y a estas transnacionales, si se creen que en el Uruguay pueden violar los derechos de los trabajadores, están muy equivocados. Muy equivocados. Y por suerte hay cuadro en la cancha y hay movimiento sindical para recordárselo. Le mandamos también un abrazo muy grande a los compañeros, todos los militantes de base del Frente, que ayer protagonizaron el encuentro del Comité de Base, sobre el que también luego estaremos hablando. Sin más, vámonos al editorial que nos va a servir de introducción para el primer tema. Esto es El Popular en Radio. Editorial. La opinión del Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula La unidad, la lucha y la perspectiva. Estamos en un momento político de definiciones. Se podrá decir que todos lo son y es cierto.
pero esto tiene varios elementos que lo hacen especialmente sensible y trascendente. En el mundo, los impactos de la brutal crisis del capitalismo global se hacen sentir con fuerza y afectan, en mayor o menor medida, a todo el globo. Cuando se dice que estamos ante un escenario internacional de incertidumbre, se habla de eso. En la región conviven y luchan entre sí el proyecto de integración, de espacios de independencia y soberanía de los pueblos, y los gobiernos de izquierda y progresistas, con el sometimiento y dependencia del imperio, de la derecha y las clases dominantes. En Uruguay están en discusión un conjunto de iniciativas legales que amplían los derechos y profundizan la democracia. Destacamos solo algunos centrales: la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, la Ley de Servicios Audiovisuales, las modificaciones a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Creación de una Industria Naval del Estado. Estamos en año preelectoral y se empiezan a diseñar las propuestas programáticas y de candidatos de las distintas fuerzas políticas. La derecha busca desesperadamente, y hasta ahora sin éxito, conformar un frente común para recuperar la conducción del Estado. En medio de eso se desarrolla la batalla política y reivindicativa de los sectores populares, que tiene dos ámbitos privilegiados, aunque no únicos: la rendición de cuentas y los consejos de salarios. Ese es, en apretada síntesis, el escenario que expresa a nivel mundial, regional y nacional una agudización de las luchas de clases, en todas las dimensiones de la misma: económica y reivindicativa, política e ideológica. Ese escenario se resuelve o no a favor de la perspectiva transformadora y de izquierda con lucha. No hay otra manera, con movilización, con debate ideológico, con iniciativa política y con gestión de gobierno que consolide y profundice los cambios. Los trabajadores y la unidad. Es en esa perspectiva, imprescindiblemente amplia, que ubicamos el papel de los trabajadores, sus propuestas, su lucha. No hay ninguna perspectiva de cambio sin los trabajadores organizados como protagonistas centrales. Son condición y a la vez garantía de la posibilidad real de cambios, de su permanencia y de su profundidad. Eso, válido teóricamente y materia pendiente en varios lugares del continente y del mundo, en Uruguay es una realidad viva, palpable, incuestionable. En la conformación de instrumentos históricos que el pueblo uruguayo se ha dado para transformar la realidad, en la constitución orgánica del movimiento popular, en la unidad sindical y política, en la conquista y reafirmación de los gobiernos del Frente Amplio, el papel de los trabajadores ha sido y es decisivo. Para ello, ha sido clave la construcción y el mantenimiento de la unidad, programática, orgánica y de acción, en sindicatos únicos por centro de trabajo, por rama y en una central única. En los dos primeros niveles ello ha incrementado el potencial reivindicativo y lo sigue haciendo. En el tercer nivel, el de la central única, además del aspecto reivindicativo, se potencia políticamente la incidencia de los trabajadores en tanto clase en la sociedad. Ese es el valor estratégico de la unidad. Lo tienen claro las clases dominantes y la derecha, que han hecho todo lo posible por romperla, desde el terrorismo de Estado, liso y llano, hasta los despidos selectivos y las listas negras, pasando por una campaña permanente de desprestigio, de ataque, de cuestionamiento y también de invisibilización de las conquistas, para quitarle sentido práctico a la unidad en la cabeza de los trabajadores. Ese es el peligro mayor y hay que enfrentarlo todos los días, pero también ponen en tensión la unidad algunas concepciones de sectores de la izquierda y del movimiento popular que no la perciben en su proyección estratégica y la subvaloran. Quienes se benefician si se debilita la unidad son las clases dominantes, las patronales y la derecha. Quienes pierden son los trabajadores en primer lugar, pero todos los sectores populares, la izquierda y por lo tanto la perspectiva de transformaciones y de cambio. Los trabajadores y la lucha. En el mismo sentido de la reflexión anterior se inscribe el papel de la lucha y de la movilización de los trabajadores. La unidad es esencialmente una herramienta de lucha, es para aumentar las posibilidades de lucha. Es que no hay transformaciones de ningún tipo sin lucha. La derecha hace un escándalo con la conflictividad, hace estadísticas históricas, habla de récord y pide, obviamente, que le pongan un freno. Eso no es novedad. Sí lo es que haya sectores del gobierno del Frente Amplio que se dejen influir por esos cantos de sirena. Un movimiento sindical fuerte, organizado y movilizado le hace bien a un gobierno de izquierda, lo fortalece. ¿Alguien esperaba que la discusión de la última rendición de cuentas y la última ronda del Consejo de Salarios se diera en un marco diferente al que se está dando? ¿Alguien esperaba que el movimiento sindical uruguayo no luchara por sus derechos y sus reivindicaciones? ¿Alguien creía que los sindicatos se iban a quedar quietos? Si alguien pensó esto, no entiende al Uruguay, ni a sus trabajadores, ni a la izquierda. En los reclamos que tanto desde sectores del gobierno como de sectores que abdican de una perspectiva estratégica y se juegan al todo o nada, unos les reclaman por mucha movilización y otros por poca.
al movimiento sindical. Se perciben nuevas expresiones de un debate que es histórico, el papel de los sindicatos. Hace casi 100 años, Lenin polemizaba con Trotsky las concepciones anarquista y socialdemócrata sobre los sindicatos. La concepción leninista planteaba la independencia de los sindicatos del Estado y del partido de gobierno, y planteaba el valor de la movilización, aún en contradicción con el gobierno y el Estado socialista. Enfrentaban las concepciones que subordinaban a los sindicatos, al Estado y al partido, con las que abdicaban de cualquier compromiso político, llevando el concepto de independencia casi al aislamiento autista, y también, y particularmente, con las concepciones que limitaban los sindicatos a una acción reivindicativa, quitándole toda perspectiva de lucha transformadora y por lo tanto revolucionaria. Ese debate, como siempre en la vida, con nuevas formas y nuevas expresiones, se puede adivinar hoy en los argumentos, cuestionamientos y fuerzas que cuestionan al movimiento sindical uruguayo. Desde estas páginas queremos ser claros, queremos y trabajamos por un movimiento sindical con independencia de clase, con compromiso de lucha. No queremos un movimiento sindical adormecido y menos domesticado. En el capitalismo los trabajadores consiguen avanzar en sus derechos luchando, no esperando que un gobierno, por más de izquierda que sea, se los otorgue. ¿Eso quiere decir que apoyamos cualquier lucha, cualquier táctica, cualquier reivindicación? De ninguna manera, porque junto con lo anterior, luchamos por inscribir la lucha de los trabajadores en el proceso histórico de transformaciones, porque concebimos a los trabajadores como parte integrante y esencial del bloque social y político de los cambios, cuya misión histórica es desplazar a las clases dominantes del poder. No nos da lo mismo qué fuerza política está en el gobierno. Para decirlo muy claro, es el gobierno del Frente Amplio, es nuestro gobierno, lo defendemos y luchamos por lograr una nueva derrota de la derecha y un nuevo gobierno popular. Pero también es nuestro movimiento sindical, lo defendemos, lo construimos y creemos que de su unidad y capacidad de propuesta y lucha depende grandemente el objetivo anterior. Hay que valorar y defender el movimiento sindical uruguayo, dar la polémica táctica y estratégica, promover la lucha siempre de cara al pueblo, siempre de cara a fortalecer la organización, siempre con una perspectiva política que trascienda lo reivindicativo. No es sencillo. Ese debate ideológico histórico que mencionábamos en el movimiento sindical uruguayo se da a diario, porque la unidad implica que todas esas tendencias estén dentro del movimiento sindical, polemizan, interactúan y conviven, son parte de la realidad. ¿Polemizar con las tácticas equivocadas? Sí, porque en primer lugar perjudican a los trabajadores que no obtendrán sus derechos, pero también porque golpean la perspectiva general de cambios y la disputa con la derecha. ¿Cuestionar la lucha en sí misma? Jamás es y será la manera de avanzar. Sabemos que esta es la concepción ampliamente mayoritaria en la dirección del movimiento sindical, y así se expresó en el multitudinario acto del jueves. Por todo eso fue trascendente el paro y la movilización de este jueves del PIT-CNT, con miles de trabajadoras y trabajadores en la calle, en unidad, con combatividad, con compromiso. Algunos destacarán las críticas al gobierno, que las hubo, pero que nadie se confunda. Quienes deben preocuparse con esa fuerza expresada en miles son la derecha y las patronales. El camino es el de siempre, más unidad, más solidaridad y más lucha, y también, y siempre, perspectiva política y de largo aliento. Sindicales, el Uruguay visto desde los trabajadores. Seguimos aquí en CX30 y agarramos el editorial como introducción y nos vamos directamente al acto del jueves, que fue una cosa impresionante. O sea, los trabajadores llegaban al Palacio Legislativo por Fernández Crespo y todavía no habían terminado de doblar en la explanada del BPS allá contra 18 de julio y ya había gente en el estrado. Sin embargo, bueno, cuando somos fuertes no somos noticia, le da tanto miedo los trabajadores organizados, o tanta tirria, porque no querrían que estuvieran organizados así. Hubo dos oradores. El primero fue José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, y de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay. Olivera reafirmó la unidad y explicó el conflicto que sostienen los trabajadores de la educación. Escuchémoslo. Y en estos días se ha intentado, desde estos mismos medios, anteponer la justa y digna lucha de los trabajadores de la educación ante el resto de la sociedad y particularmente ante el movimiento sindical. No nos se confundan, no nos confundimos nosotros, una sola clase obrera, un solo movimiento sindical, y a eso responden los trabajadores de la educación, porque es un compromiso ético y político que nos viene desde el fondo de nuestra historia.
Se preguntan muchos por qué los sindicatos de la educación han desarrollado las movilizaciones que han desarrollado. Y la primera pregunta que hay que responder es que ¿acaso no hemos sido coherentes con nuestra historia y nuestra responsabilidad de dar lo máximo de nuestros trabajadores y trabajadoras en defensa de la educación pública, en buscar a lo largo del tiempo, aún en los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, las mejores condiciones para la educación de los hijos de los trabajadores? Y esta no es una pelea exclusiva de los trabajadores de la educación. Esta es una pelea del conjunto de la clase obrera, es una pelea del conjunto del movimiento sindical que ha venido poniendo en los últimos tiempos una serie de reivindicaciones programáticas que contribuyan efectivamente a transformar nuestra sociedad en beneficio de las grandes mayorías. Y en todos estos días hemos podido ver también cómo esa solidaridad se ha expresado a lo largo y ancho del país por el conjunto de los trabajadores, por el conjunto de los pledarios intersindicales, porque no solamente lo que están reclamando los trabajadores de la educación es justo, sino que es necesario, porque debemos comenzar a poner la educación al servicio de las transformaciones que el país requiere, al servicio de las transformaciones que el movimiento sindical viene empujando. Y esto lo hacemos con mucho respeto, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. ¿Por qué no es poniendo vallas cuando nos queremos manifestar que vamos a encontrar las soluciones a los reclamos que estamos planteando? ¿Por qué no es atacando al Magisterio Nacional? Porque sabemos los trabajadores, desde el primero hasta el último, el esfuerzo que todos los días maestros, profesores y trabajadores desarrollan en las instituciones educativas para asegurarle la educación a nuestros hijos. No es por ese camino, no es por ese camino que vamos a encontrar soluciones. Esto es El Popular en Radio. Era José Olivera de FENAPES y de la CESEU, hablando en el acto del PICNT. Cerró la parte oratoria Marcelo Abdala, secretario general de la UNRWA y coordinador del PICNT. Abdala comenzó rechazando los ataques a la unidad de los trabajadores, solidarizándose con los gremios en conflicto y destacando la importancia de otro hecho supinamente ignorado por todo el mundo, salvo por el Popular y la 30, las elecciones históricas del Zunca. A esas fuerzas reaccionarias, en representación de las patronales, tanto en su faz social como en su faz política, digamos con mucha claridad: aquí está la clase trabajadora, unida, con un programa, con iniciativa y desarrollando en las calles nuestro medio ambiente natural, la unidad de acción de todos nuestros gremios filiales del PICNT. Vaya especialmente al inicio, porque en eso nos educamos. Vaya principalmente al inicio, porque es la razón de ser del sindicato, unidad libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa integral de nuestro interés de clase y el interés de las grandes mayorías nacionales y populares. Vaya ese principio que por más que mediante la ideología dominante, en forma permanente, se nos bombardee con mensajes que nos convocan al egoísmo, a la mala onda, al individualismo, al utilitarismo. En realidad, nuestra razón de ser, la solidaridad como principio humano vertebral del movimiento obrero organizado. Vaya en primer lugar un saludo a los heroicos trabajadores de la pesca, que hace más de 80 días no pueden trabajar por responsabilidad de las patronales, y que nos demuestran, compañeras y compañeros, cuando falta la de la olla, cuando el trabajador que se juega la vida en el laburo tiene la angustia de más de cómo
convenio colectivo se mandaron un encuentro para discutir la estrategia de una pesca sustentable que supere el actual modelo agotado, depredatorio, que no da ni siquiera para trabajar dignamente. Vaya el saludo a los esfuerzos de nuestro PICNT junto a los trabajadores municipales de Canelones para llegar a acuerdos. Vaya el saludo y el abrazo de la clase obrera organizada a todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Son nuestros, compañeras y compañeros. Sus problemas son los nuestros y los de toda la sociedad uruguaya. Vaya nuestro saludo a los trabajadores de la salud, en particular salud pública, que habrán de movilizarse para que se cumpla el convenio firmado el año pasado. Sí, estamos de acuerdo. Los convenios son para respetarse. Que haga el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer para cumplir con el convenio que llegamos el año pasado y para levantar una perspectiva, además, en salud pública, para todos los trabajadores en el cuadro de esta rendición de cuentas. Ni hablar, hermanos, hermanas, de los vastísimos gremios de la actividad privada, los trabajadores del comercio, nuestros hermanos de la construcción, que se mandaron la patriada de una elección con más de 35.000 votantes. Esto es El Popular en Radio. Así empezaba Marcelo su oratoria. Nos están llegando mensajes diciéndonos dónde pueden encontrar esa oratoria. Bueno, en el Popular, también en la República Algo, salieron algunas notas bastante extensas. En el Popular es de 2 páginas, la cobertura está bastante extenso el discurso de Marcelo. Intentaremos poner el audio también. Nosotros lo que podemos hacer lo hacemos. No podemos hablar por los demás. ¿Por qué no salió en televisión este discurso? Si lo escuchaste vas a dar cuenta por qué no salió en televisión este discurso, ¿no? Harías bien, yo te recomiendo con todo cariño, ¿viste? Que utilices tu tiempo en algo más útil que mirar televisión, sinceramente. En otra parte de su intervención, Abdala explicó la postura de los trabajadores ante la rendición de cuentas y reclamó respuestas al gobierno y al Parlamento. Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, lo hemos dicho con total claridad. Existen las condiciones, aplicando medidas progresivas de carácter tributario, para que diversos sectores que se la están llevando triple las ganancias que acumulan en función del desenvolvimiento económico puedan aportar al Estado de mejor manera a los efectos de resolver las cuestiones de la vivienda, las cuestiones de la salud, las cuestiones de la educación. Fijémonos, por ejemplo, cuáles son las 350 empresas más grandes que se llevan más ganancia. Fijémonos, por ejemplo, qué sucede con la zona franca, donde no aportan nada. Fijémonos, por ejemplo, qué sucede con las transacciones financieras de corto plazo, que podrían aportar en mayor medida a la financiación del Estado. Fijémonos, por ejemplo, sin irresponsabilidad, la dotación de reservas que tenemos, que en muchos casos generan costes asociados solamente por tenerlas. Y se dice, no podemos invertir parte de las reservas para gastos que son permanentes. Se arregla muy fácil, compañeras y compañeros. Invirtamos parte de la reserva para la mejora de la infraestructura y liberemos más recursos que hoy están destinados a infraestructura para mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación. Estamos convencidos en un tema que ha sido muy polémico, en un tema donde inclusive diversos representantes del gobierno han criticado al movimiento sindical. Y ojo, a no vendernos espejitos. Entre todos aquí podemos tener distintas opiniones. Polemizamos como polemizamos los trabajadores, mirándonos a los
Tenemos cuestiones de la táctica, en donde es muy importante poner en el centro al ser humano, a los niños, a los adolescentes, a los padres, a todos los usuarios del movimiento educativo. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que esos planteos, por ejemplo, acerca de que se estaría creando otra central que se han sido divulgados ayer, esos planteos, por ejemplo, que pretenden ahondar en el aislamiento de los trabajadores, yo creo que le tenemos que responder como somos nosotros, con firmeza, con respeto, pero con mucha claridad. Señores parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo, pónganse las pilas a los efectos de resolver en la rendición de cuentas más ingresos para la salud, más ingresos para la educación, más ingresos para la vivienda. De ese modo estarán contribuyendo a las causas populares. Esto es El Popular en Radio. Nos llegan varios mensajes saludando por el editorial y preguntando dónde lo pueden encontrar. En primer lugar lo pueden encontrar en el semanario, escrito, que está en venta en los kioscos, porque a veces nos iluminamos tanto con esto de internet que nos olvidamos. El Popular no es una realidad virtual, es real, está colgado en los kioscos, se puede comprar, sale 25 pesos. Y ahí está, obviamente está ahí, de ahí sale. Pero además está, si ustedes lo quieren mirar, en el blog del Popular en Radio y en la página web del Partido Comunista del Uruguay, que lo pone todos los viernes, www.pcu.org.uy, y está también el blog del Popular, que lo pueden buscar perfectamente, está incluso el link en la página web del PCU, donde tienen toda la colección del Popular. Ahora, estaría re bueno que lo compren, se lo digo en secreto, nosotros no tenemos ni un aviso. No pone ni gobierno de izquierda, ni gobierno de derecha, ni empresarios de derecha, y bueno, empresarios de izquierda no hay. Entonces, está re bueno que además de internet lo compren, nos ayudan un montón. Nos vamos ahora, se ríe, nos mandan mensajes, jajaja, no venda, sí, tenemos que vender. Vamos ahora a una muy breve tanda, nos volvemos con la cobertura de la conmemoración de los 60 años del asalto al Moncada, tanto en Uruguay como en Cuba, porque aquí hubo un acto muy muy bonito en el Florencio Sánchez que vamos a compartir. Agradecemos de verdad todos los mensajes y todo el cariño que nos mandan. Un abrazo grande. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día, si hay calor y si hay frío se mojan, no esperan. Arrancamos con Silvio, con el inolvidable Silvio y su maravillosa canción Cada uno tiene su Moncada. Lo vamos a seguir compartiendo con ustedes. Dedicamos esta última parte del programa precisamente a recordar el 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada en 1953. Un grupo de revolucionarios cubanos, la mayoría jóvenes,
liderados por Fidel Castro, tomó por asalto el segundo cuartel militar de la tiranía de Fulgencio Batista. Los revolucionarios fueron derrotados y encarcelados. En el juicio que siguió a su captura, Fidel pronunció el histórico alegato que hoy se conoce como La historia me absolverá, el primer programa de la Revolución cubana. Decenas de revolucionarios fueron ejecutados o asesinados en la tortura. Luego fueron a prisión, expulsados de Cuba, volvieron en el Granma y en 1959 cambiaron la historia del continente. En ese asalto estuvieron, entre otros, Fidel, Raúl, Melba Hernández, Aide Santamaría, Almeida, Bosque, son los compañeros que marcaron un poco un cambio, ese sí que un cambio de época en el continente. Esta fecha fue recordada en nuestro país con un precioso y emotivo realizado en el Teatro Florencio Sánchez Cerro, convocado por Estela, el FA y la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana. Comenzó la parte oratoria de este acto Tomás Jónico, un compañero, militante hoy de la UNASPU, uno de los primeros operados en la Operación Milagro, que le devolvió la vista a más de 40.000 uruguayos. Escuchemos a Tomás. Entonces, por esto nosotros venimos a hacer este agradecimiento y este reconocimiento por todo lo que nosotros hemos estado aportando, que nos parece hasta un sueño de ver tantos uruguayos operados de la vista, compañeros venidos desde todos los rincones de nuestro país, siendo con la atención que le damos, que desde el interior del país son transportados en ómnibus totalmente en solidaridad, como también con el hospedaje los días necesarios para ser operados. Y por supuesto está allí nuestro hogar, el Taradá Prado, donde allí son los compañeros atendidos como corresponde. Nosotros no tenemos palabras para este reconocimiento de estas delegaciones de médicos cubanos. Una cosa para nosotros como desconocida, puesto que esto para nosotros, que tanto nos costaba a los uruguayos tener una operación por oftalmólogos uruguayos que cobraban un ojo de cada compatriota para un día poder ver a sus nietos, poder ver la luz, poder ver la claridad. Esto es lo que nos falta. Estaba muy emocionado Tomás y con él nos emocionamos todos, y todavía alguno pregunta por qué el agradecimiento con Cuba, ¿no? A la Operación Milagro, a lo que va a seguir, está el asilo y la solidaridad para miles de uruguayas y uruguayos y de gente de todo el continente que si no hubiera terminado muerta o desaparecida en las dictaduras. Posteriormente hizo uso de la palabra Sebastián Eguren, uno de los cientos de jóvenes uruguayos que estudiaron y se graduaron de médicos en Cuba. Sebastián hoy es el director del Sanatorio Español, recuperado por el Estado por el Frente Amplio. Escuchemos a Sebastián. Para nosotros es un honor estar hoy aquí en el 60 aniversario del asalto contra Moncada. Evidentemente eso fue uno de los puntos más importantes para que después se generara y se diera la revolución cubana. Queremos agradecer y expresar profundamente a todos los presentes y por medio de su embajador al pueblo cubano por esta oportunidad que se nos brindó en principio a los 55 estudiantes que fuimos en el año 1999 a estudiar a la Escuela Latinoamericana. Fue una experiencia inolvidable. Hoy en día hay más de 500 graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que vuelcan su conocimiento y su granito de arena en el sistema de salud uruguayo en los más diversos lugares del interior del país y también apoyando en la gestión desde Montevideo en diferentes ámbitos. Realmente la experiencia fue una experiencia formidable. Nos formamos todos con algunos objetivos que eran muy fundamentales, como el humanismo, la solidaridad, en un modo de ver la concepción y la vida diferente.
y hoy en día estamos totalmente convencidos de que todos debemos contribuir para generar y colaborar a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Quiero saludar, también mandar un saludo del representante de los estudiantes de la ELAM, que hoy no ha podido estar presente por motivos personales. Quiero saludar a la embajadora de Cuba, que sé que en Uruguay, que sé que en los próximos días está volviendo a su patria. Y solo para terminar, quiero decir primero que agradezco profundamente esta oportunidad, agradezco al pueblo cubano por haber permitido que uruguayos, latinoamericanos, personas del mundo puedan estudiar medicina y después colaborar en su pueblo. Y solo para terminar, quiero decir que sí se puede. Muchas gracias. Era Sebastián Eguren, uno de los gurises que pudo estudiar. Él fue en la década del 90, porque aquí no puede estudiar, por más que la educación sea gratuita, la universitaria no puede bancar los costos, no tiene cómo, y menos de una carrera tan larga como medicina. Y se van a formar a Cuba, y Cuba lo forma gratis, para todos los países de América Latina y muchos países de África. Y además les enseña a la medicina al servicio de la gente, no al servicio del lucro personal o corporativo. Y ahí están, y ahora es director del Sanatorio Español, y se formó gracias a Cuba, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, cuando se preguntan por qué el agradecimiento y la solidaridad, bueno, es por Fidel, por el Che, por Camilo, por Raúl, por Vilma, por el Moncada, por enero del 59, por la dignidad, pero también es por esto, por formar gratis médicos y maestros para que eduquen y para que curen en todos los lugares del mundo. En nombre de la FEU, hizo uso de la palabra Bruno López, del secretariado de la organización estudiantil de nuestro país, y esto dijo Brunito. Tomar el ejemplo de Cuba, de todas formas, ¿no? Del Moncada, de ese pueblo heroico, no implica, sin duda alguna, una cristalización de la revolución. No implica pensar la revolución cubana de manera romántica, ¿no? Alejada de lo concreto, ¿no? Como un buen recuerdo o un lindo bronce. Nos parece que pensar la revolución hoy en día, el ejemplo cubano, nos recuerda que la historia no está quieta y que es posible que con los jóvenes hoy en día pongamos de nuestro compromiso, pongamos nuestra dedicación, de nuestro tiempo, que renunciemos a las mezquindades propias de nuestra sociedad burguesa, ¿no? Y intentemos justamente la transformación social, que es posible, que la historia, como decía entonces, no está quieta, la vida es redonda y la historia gira, como decía en una canción. Ahí está Bruno con su reverencia, citando canciones de mucho después del Moncada, para explicar el Moncada como debe ser, explicándolo desde los sentimientos, desde cada uno como lo vive. Y realmente es una maravilla ver al movimiento popular uruguayo expresando sin vergüenza y sin temor su solidaridad con Cuba, como se hace siempre, y como se hizo ahora en el Florencio Sánchez. Por el PIT-CNT intervino Marcelo Audal. Acá está parte de lo que dijo Marcelo. Porque aquí tenemos la conmemoración de Moncada, la exigencia de la liberación inmediata de los 4 patriotas cubanos que nos quedan en las cárceles del imperialismo norteamericano y la finalización del inmundo bloqueo que la somete a Cuba, a nuestra hermana Cuba, el imperialismo yanqui. Voy a hablar, así como hablé con tanto cariño de Carmencita, de otra señora, pero en este caso sin cariño. Ustedes conocen a Julieta Reynoso, ¿no es cierto? Muy mediática ella, muy de la farándula, muy aparecedora, que le hizo una broma a Julito, que le veo ahí, de muy mal gusto desde mi punto de vista, un día que había una conversación ahí entre gente diversa. Ustedes saben que nuestro PIT-CNT y todos nuestros sindicatos filiales le enviaron una nota a esta señora, en donde le pedíamos una reunión a la embajadora norteamericana. Fue una decisión de nuestra central, unánime por cierto, de solicitar a los representantes del imperialismo norteamericano aquí en nuestro país la liberación inmediata de los 4 patriotas cubanos. Lamentablemente, esta muchacha tan mediática, tan bromista, ni siquiera se dignó contestar la nota de nuestro PIT-CNT. Así que tiene tiempo para participar en eventos
muy refinados, pero ni siquiera tienen tiempo de atender a la central cuando hacemos esta exigencia democrática, esta exigencia de solidaridad internacional entre nuestros pueblos. Compañeras, compañeros, está todo muy bien hablado, todo muy bien dicho en este ámbito. Es el tiempo de la América Latina, es el tiempo de la emancipación de nuestros pueblos. Era Marcelo Abdala, hablando en el acto por el Moncada en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro. También hizo uso de la palabra el ex vicecanciller de la República y actual senador del Partido Socialista y del Frente Amplio, el compañero Roberto Conde. Escuchémoslo. Y la tercera dimensión de la revolución, además de la libertad y el antiimperialismo, la dimensión socialista. Y es este un buen lugar y una buena fecha y una buena conmemoración para decirlo, que aquí no nos arrepentimos del socialismo y no dudamos de la posibilidad histórica de construirlo, porque sigue siendo una necesidad de la civilización humana. Es harto evidente todos los días que esta civilización que el capitalismo intenta imponer no es sostenible, que no es sostenible el uso de los recursos, que no es sostenible la degradación ambiental, que no es sostenible la impresionante conflictividad humana y la pérdida de valores, la degradación de la convivencia social y la transformación del ser humano en un ente consumista, individualista y alienado. El viejo legado filosófico de Hegel y de Marx de tener que luchar contra la alienación del ser humano para abrir camino del reino de la necesidad al reino de la libertad sigue siendo la gran orientación filosófica y ética de quienes luchamos por una condición humana superior. Y esto tiene un nombre en la concepción de la historia contemporánea. Se llama socialismo más allá de las condiciones particulares que adopte en cada momento, en cada coyuntura y en cada espacio geopolítico particular. La civilización humana solo es sostenible si se organiza en torno a la solidaridad y al trabajo. No es sostenible organizada y manipulada como actualmente en torno al consumo y a la competencia. Por eso, sin arrogancia alguna, decimos que los socialistas vivimos para luchar y construir una sociedad mejor. Nos hemos olvidado del hombre nuevo. Muchos se han burlado de esa concepción. Muchos de nosotros la hemos olvidado. Muchos de nosotros, quienes hemos dedicado la vida a luchar por el socialismo, por el mundo, hoy hasta tenemos temor a veces de defender estas ideas. ¿Y por qué, compañeras y compañeros? ¿Dónde está la demostración de que la construcción histórica ha terminado y de que el capitalismo es eterno y superior? ¿Dónde está? Si hoy tenemos sociedades tecnológicamente más avanzadas, pero socialmente más desintegradas, democráticamente más sometidas a riesgo y a inestabilidad, y un ser humano masivamente extraviado que no tiene conciencia de cuál es el futuro consciente que tenemos que construir en base al amor, la solidaridad, la cooperación y el trabajo. La tarea de liberar al hombre de la explotación sigue siendo nuestra gran tarea revolucionaria pendiente. Era el ex vicecanciller Roberto Conde, senador del Partido Socialista y del Frente Amplio, en el acto en solidaridad con Cuba por los 60 años del Moncada. Vamos ahora a las palabras de la embajadora de Cuba en Uruguay, Carmencilla Pérez, que agradeció la solidaridad del pueblo uruguayo y explicó la importancia del Moncada. Debemos recordar hoy más que nunca el legado martiano y su
discurso reflexivo, una de sus tantas veces utilizado en el ensayo Nuestra América, escrito en 1891, donde el apóstol cubano dijo: los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. En estos días, el honorable presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, cumple una visita oficial a nuestro país, y hemos tenido el honor de contar con su presencia junto a otros mandatarios latinoamericanos y caribeños en el acto celebrado en Santiago de Cuba en horas de la mañana para conmemorar tan importantes efemérides. Bienvenida sea esta visita, presidente, que representa a todo un pueblo que día a día muestra los lazos de amistad y hermandad con Cuba y la lleva en su corazón. Cuba continúa en su alto destino de hacer cumplir utopías y se empeña en trabajar con la cuota que le corresponde por la unidad latinoamericana. Uruguay sufrió hace solo unos años la contraofensiva del Plan Cóndor para desarticular los sindicatos y agrupaciones con ideas izquierdistas, pero hoy vemos a una América Latina bien posicionada ante Europa y Estados Unidos. Somos protagonistas de un cambio de época y no de una época de cambio, como dice el presidente ecuatoriano y amigo Rafael Correa. Estamos en el momento de avanzar en la integración de nuestros países y aprovecharlo. Sabemos cuánto nos ha costado llegar hasta aquí. Asimismo, continuaremos luchando por romper el injusto bloqueo que impone a Cuba a los Estados Unidos por más de 50 años y que actualmente se ha convertido en la política que menos respaldo tiene de las Naciones Unidas. No podemos dejar de mencionar que todo el pueblo de Cuba goza hoy la satisfacción y el orgullo de tener en su patria al héroe cubano René González, quien ha podido regresar a su país y reunirse con su familia luego de 14 años de injusta prisión. Sin embargo, quedan otros 4 héroes en lo más profundo de las cárceles norteamericanas, asumiendo una actitud verdaderamente digna. Para ellos, nuestro compromiso de continuar en el empeño por sacarlos antes de que se cumplan las larguísimas condenas, y en el caso de Gerardo Hernández Nortelo, que no tiene fecha para regresar a Cuba en esta vida, nuestro mensaje de aliento, y que sepa que como revolucionarios no descansaremos hasta que no esté de vuelta a nuestro país. Pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo, se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también. Con la ayuda de Silvio y esa canción tan preciosa, cada uno tiene su Moncada. Y es cierto, cada uno tiene que encontrar su Moncada y encontrar cómo pelea, cómo lucha. Como decía Pablo Neruda, este año te pertenece, compañero, nacido de ti, más que del tiempo. Escoge lo mejor que tengas y entrégalo a la lucha. Eso entregaron los compañeros moncadistas. Y dejamos el Uruguay y nos vamos a Cuba. La conmemoración de los 60 años del asalto al Moncada se realizó en un multitudinario acto en las puertas del histórico cuartel, hoy monumento a la dignidad de la humanidad, en Santiago de Cuba, ciudad arrasada por el huracán, que todavía se está reconstruyendo. El presidente del Uruguay, José Mujica, que está en visita oficial en la isla, en el marco de la misma sostuvo una extensa reunión con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y también un muy largo encuentro de más de 4 horas con Fidel.
reiterando el encuentro que había tenido Tabaré en la visita anterior como presidente del Frente Amplio, que también fue de casi 3 horas, en La Habana. En un hecho sin precedente, Mujica participó del acto del Moncada, y es más, habló en él. Así como lo criticamos casi en soledad, cuando recibió aquí a las damas de blanco, nobleza obliga, hoy, y con enorme alegría, de destacar su gesto y su firmeza solidaria expresada en Santiago de Cuba, en la puerta del Moncada. Aquí van las palabras del histórico discurso de Mujica al pie del muro del Moncada, que aún hoy tiene las balas de los represores en sus muros. Escuchemos al Pepe. Compañeros todos de la patria grande, permítanme, porque el alma de un veterano está llena de recuerdos. Han pasado muchas décadas, han sido porfiadas décadas de lucha por la dignidad del pueblo cubano, y con su suerte, la de muchos luchadores, algunos de los cuales ni los nombres recordamos, que quedaron en los socavones, en los dolores de América, en las selvas, en sus montañas, porque los cambios sociales no tienen un laboratorio donde se pueda experimentar en frío. Los cambios sociales son la experimentación directa en la lucha con los pueblos, y los hombres y las mujeres caminamos intentando encontrar caminos y recreando y aprendiendo de nosotros mismos, del camino, del dolor, de los fracasos, de volverse a levantar, de 1000 veces empezar de nuevo, porque sencillamente los cambios sociales no están a la vuelta de la esquina, no están al alcance de la mano en lo inmediato, son una larga construcción colectiva de esfuerzo, de trabajo, de errores, de acierto, de compromiso, de sacrificio. Siempre ha sido así. Lo imposible parece que cuesta un poco más. Por eso, en el fondo no hay derrota. Solo sufren la derrota aquellos que dejan de luchar. Entonces, esta revolución, que fundamentalmente ha sido la revolución de la dignidad, de la autoestima para los latinoamericanos, nos sembró de sueños, nos llenamos de Quijote, seguramente que soñamos que en 15 o 20 años era posible crear una sociedad totalmente distinta, y chocamos con la historia. Los cambios materiales son más fáciles que los cambios culturales. Los cambios culturales son, en definitiva, el verdadero cemento de la historia, y son una siembra muy lenta de generación en generación. Cubanos, los antepasados nos han enseñado el valor que tiene la vergüenza y la dignidad, el ser nosotros. Estamos asomando a una civilización mundial, digital, colectivizada, de dimensiones inconmensurables, y hemos aprendido una cosa que la estamos viviendo en nuestra América Latina: solo es posible el mundo si respeta lo diverso. Solo es posible el mundo y el porvenir si nos acostumbramos a entender que el mundo es diversidad y es respeto, dignidad y tolerancia, y que nadie tiene el derecho, por ser grande y fuerte, a aplastar a los pequeños y a los débiles. Lección de oro de estos 60 años de revolución. El mundo rico tendrá que entender que por su propia tranquilidad
porque la vida humana es corta, demasiado corta, y no hay derecho a sacrificar la vida humana de los que están vivos, porque estar vivo es casi un milagro y hay que respetar la vida. Y entonces nos juntamos como en este templo, donde seguramente los muchachos que atacaban soñaban que era más sencillo y más fácil. Seguramente, y si en el mundo no hubiera habido soñadores, todavía andaríamos como un taparrabo caminando por la selva. Solamente el mundo cambia y se mueve porque hay gente comprometida y capaz de soñar. Y con los sueños de aquellos cubanos, oleadas de juventud, nos movimos por toda nuestra América. Hoy somos viejos, arrugados, canosos, llenos de reumatismo y llenos de nostalgia y de recuerdo. Y nos reímos de nosotros mismos, las chambonadas que hemos cometido, pero chambonadas sin precio, por una causa, por el sueño de una humanidad con igualdad básica, con garantías básicas, con sueños básicos. Porque estamos convencidos que el hombre tiene capacidad para construir un mundo mejor, tiene los recursos de poder construir un mundo mejor y custodiar y defender la vida. Y la revolución hoy, la palabra revolución adquiere una dimensión de carácter universal cuando el mundo se globaliza, y es precisamente la idea de que es posible y es una necesidad histórica para mantener y sostener la vida, luchar por crear un mundo mejor, de respeto, de igualdad básica, de no temer que lo aplasten, sin portaaviones, sin aviones que tienen un brazo largo, casi sin gente, de un mundo. Es posible que el hombre salga de la prehistoria y saldrá de la prehistoria el día que los cuarteles sean escuelas y universidades. Gracias. Gracias, pueblo santiagueño. Gracias por lo mucho que nos dieron, por lo mucho que nos dejaron, y sobre todo por la dignidad con que suscribieron el derecho a autodeterminarse que tiene un pueblo más allá de sus dimensiones. Gracias. Era el presidente de la República, José Mujica, muy emocionado. Hay muchos mensajes. Sí, el Pepe dijo muchas cosas importantes. No nos da el tiempo ahora para andarlas comentando. Disfruten del discurso, disfruten del hecho de que, qué diferencia, ¿no? Que Jorge Valle rompía relaciones con Cuba, la calle y los herreristas trabajan para los gusanos en Miami, a sueldo, y para Aznar, para trabajar a favor del bloqueo de Estados Unidos, y nosotros ahora tenemos un presidente que se para en la puerta del Moncada y dice estas cosas. Después tenemos todos los líos que tenemos, y la vida tiene contradicciones. Ahora, si no somos capaces de valorar nuestros propios avances, entonces no entendemos nada. Mujica dijo esto de la escuela porque el Moncada fue transformado por la revolución en una escuela. Y él en 1960 fue al Moncada cuando la revolución lo transformó en una escuela. Raúl se lo recordó, perdón, y le dijo que era más joven y que no tenía reumatismo tomándole el guante cuando inició el discurso. Ahora vamos a escuchar parte del discurso de Raúl. Vale la pena que se meten y lo escuchan todo. Está en Cuba Debate, está en Telesur, el discurso de Raúl, que además enormemente emocionado, porque Raúl es uno de los moncadistas.
fue uno de los más jóvenes que asaltó el cuartel allí. Son sus compañeros los que murieron ahí. Y Raúl dijo estas cosas. La presencia de todos ellos en este acto, que conmemoramos el 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, constituye una manifestación faciente de apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana y demuestra cuánto ha cambiado nuestra América desde los días difíciles y oscuros del año 1953. Y entonces nosotros, y sobre todo Fidel, habíamos leído las hazañas de Bolívar y otros próceres de la independencia americana. Percibíamos la importancia de una región latinoamericana y caribeña independiente y unida. En el trascendental alegato de autodefensa de Fidel, conocido como la historia Max Olverá, se anticipaba: la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de la sangrienta tiranía que oprimen a las naciones hermanas encontrarían en la patria de Martí no persecución, hambre y traición, sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba debía ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo. Han pasado los años, pero esta sigue siendo una revolución de jóvenes, como lo éramos el 26 de julio de 1953, los que combatieron y cayeron en las calles de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. Jóvenes eran también los que derrotaron a los mercenarios en Playa Girón, los que se sumaron incluso adolescentes a la campaña de alfabetización, los que se incorporaron masivamente a las milicias, a las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, los cientos de miles de compatriotas que cumplieron misiones internacionalistas en otras tierras del mundo. El grueso de los mismos fue en Angola. Los que hoy prestan servicio de salud y educación, la mayoría también son jóvenes y la mayoría mujeres. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así vivir, ni siquiera en la muerte de buscarse así. Es cierto, menos mal que existen, ¿no? Menos mal que existe Cuba, menos mal que existe Raúl, menos mal que existe la solidaridad entre los pueblos y que seguimos creyendo, como se dijo, en la necesidad histórica de la revolución. Ya no solo para terminar con la explotación y para ser más justos, porque este mundo loco de este capitalismo transnacionalizado, necesitado de inventar nuevas formas para reproducir su ganancia, pone en cuestionamiento la vida, la raza humana como tal, con la degradación ambiental y de relaciones sociales que establece. Recibimos muchos mensajes, algunos de médicos cubanos que están aquí en Uruguay, que dicen que están muy emocionados escuchando el programa. Uno de ellos nos dice, yo calculo que debe estar en el hospital, porque por la zona de Montevideo que nos pone. Les agradecemos mucho, compañeros, a ustedes no tienen nada que agradecernos a nosotros, de verdad. No nos van a alcanzar los días de la vida a los revolucionarios de América Latina para reconocer lo que Cuba es, y nosotros nunca tuvimos ninguna vergüenza, ni la vamos a tener, en decir que estamos muy identificados, muy orgullosos de la revolución cubana, y que para nosotros con Cuba hay 3 ejes en nuestra relación con Cuba. Esto lo decía Arismendi siempre, 3 definiciones. El primero es solidaridad, el segundo es solidaridad y el tercero es solidaridad. Así concebimos nuestra relación con Cuba.
Llegamos al final del programa 64 del Popular en Radio. Trabajamos para este programa, como vieron, con muchísimos audio y mucho laburo, pero con muchísimo gusto también. Quien les habla, Gabriel Mazarovic, Victoria Blanco, Lois Artigas, María José Pedraja, Gabrielita Pastorino, Luis del Puerto, Lilian Firpo, Ricardo Marroquín en Guatemala, ayudándonos con algunos de los audios internacionales. Y con mucho laburo como gato entre la leña, aquí uno de los compañeros que lo tenemos tomando mate, pero creo que le divertimos la mañana y que nos emocionamos juntos, estuvimos escuchando, siempre compartimos los audios con mucho cariño. Les mandamos un abrazo enorme, les decimos que si quieren, en el Popular fue el único medio del Uruguay que sacó un suplemento especial sobre el Moncada de 4 páginas, de reseña histórica y con fotos históricas, que, bueno, está dentro del semanario en un muy humilde y modesto esfuerzo por hacer conocer este hito de la historia latinoamericana y mundial. Un abrazo grande, nos escuchamos, mejor dicho, el domingo que viene. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.